Hola. Lo traicionaron, así que él aniquiló legalmente sus vidas. El vaso no se rompió al chocar contra el suelo, simplemente rodó. La tapa saltó y las pastillas se derramaron como pequeñas mentiras de plástico. Eso es lo que recuerdo, ese sonido. No los gritos, no los portazos, solo el suave traqueteo de las pastillas para la presión sobre el piso de madera. «Creo que deberías irte», dijo ella de nuevo. El mismo tono que usó cuando me pidió que arreglara la luz del porche la semana pasada. El mismo tono que usó cuando me recordó que recogiera su ropa de la tintorería. Pero esta vez no se refería a la tienda. Se refería a la casa, a la vida, a nosotros. Detrás de ella, su hija estaba de pie con los brazos cruzados, como si solo quisiera algo. No la reconocí. Solía verla cada Navidad. Malcriada, presumida, pero manejable. Esto no era eso. Esto era diferente. No se regodeaba. Estaba esperando. Ella dijo, «¿Qué?». Pregunté de nuevo, más despacio esta vez, como si repetirlo pudiera suavizar los bordes afilados. ¿Que yo qué? La mandíbula de mi esposa se tensó. No me miraba a los ojos. Que la observas, que la haces sentir rara. Me rodeas. Sentí que el aire se espesaba. Merodear, dije. ¿Qué significa eso siquiera? Se siente insegura, Adrián, insegura. Esa palabra aterrizó como un disparo en una iglesia silenciosa. Insegura. No incómoda, no molesta. Insegura. El tipo de palabra que convierte a los vecinos en extraños y a los maridos en sospechosos. Y no importaba que no fuera verdad. Solo importaba que ella lo creyera. No hubo oportunidad de explicar. Ninguna acusación real. Solo una insinuación envuelta en la sugerencia justa para arruinarlo todo. Miré a su hija. No se inmutó. Solo parpadeó lentamente, como si supiera exactamente lo que iba a pasar y lo hubiera ensayado. «Me iré», dije. Uno pensaría que un hombre se defendería, gritaría, suplicaría. Pero algo en mí, algo viejo y cansado, se cerró como una válvula. Simplemente agarré mis llaves, tomé mi maleta a medio cerrar y salí por la puerta principal. Nadie preguntó dónde dormiría. Nadie preguntó si tenía suficiente para un hotel. A nadie le importó. Esa noche me senté en mi camioneta con el motor apagado, mirando el tablero como si me debiera respuestas. Fui su padrastro durante 17 años. Pagué los brackets, la escuela, un coche. Le enseñé a estacionarse en paralelo, por el amor de Dios. La animé cuando se graduó. Aplaudí cuando la aceptaron en la maestría, aunque sabía que retocaba los ensayos con IA. Pero todo lo que hizo falta fue una frase, una mirada, un «me hace sentir rara». No necesitas ser culpable para ser descartado. Solo necesitas ser un inconveniente. Si esto te está afectando más de lo que esperabas, si alguna vez has visto años de sacrificio desvanecerse en el espacio entre las palabras de otra persona, considera suscribirte. La mayoría de la gente escucha sin pulsar nunca ese botón, pero es lo que motiva a nuestro equipo a seguir contando estas historias. Me registré en un motel de carretera con luces que zumbaban y toallas delgadas. No dormí. No por la situación, sino porque no podía dejar de pensar en el silencio. Ninguna pelea a gritos, ninguna traición revelada a través de un mensaje de texto bomba. Solo un desalojo silencioso de la vida que ayudé a construir sin el debido proceso. Pensé en llamar a un amigo, pero no lo hice. No porque no tuviera a nadie, sino porque no podía soportar las palabras que tendría que decir. Ella piensa que soy inquietante. Su hija mintió. ¿Cómo dices eso sin sonar exactamente como aquello de lo que te acusan? En lugar de eso, me senté en esa cama completamente vestido, mirando el ventilador de techo de mal gusto, girar como el tiempo yéndose por el desagüe, y me di cuenta de algo. Probablemente debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. No querían la verdad, querían que me fuera. Así que empecé a escribir. No un manifiesto dramático, no un diario triste y lastimero. Una lista, nombres, 3 de ellos, no terapeutas,
no amigos. Un contador, una abogada y un investigador. Y debajo de ellos escribí 2 palabras en mayúsculas. Fase 1. Cuando tenía 10 años, se colaba en la cochera mientras yo arreglaba la podadora. Se sentaba en el cemento con sus pequeñas sandalias de goma y hacía preguntas como ¿por qué las bujías huelen raro? Yo respondía a cada una, incluso a las tontas, incluso a las que ya sabía las respuestas, solo por la atención. Le compré su primera cámara. Fui aval de su primer contrato de renta. Fui yo quien esperó 4 horas fuera de su residencia universitaria después de que llamara, sollozando porque su roomie se había mudado y había dejado un desastre. Lo limpié yo mismo mientras ella lloraba en su cama. 17 años de eso. No biológico, ¿no? Pero estuve ahí, presente, constante. Tonto, quizás, por pensar que eso contaba para algo. Fui yo quien se quedaba despierto hasta tarde, editando sus ensayos para la universidad mientras ella estaba de fiesta. Fui yo quien sabía cuánto le quedaba de sus préstamos estudiantiles, incluso cuando ella no lo sabía. Incluso saqué una segunda hipoteca sobre la casa para que pudiera permitirse esas prácticas no remuneradas en la Ciudad de México. Esa de la que se jactó durante meses, la de las cenas de networking y las ensaladas de 400 pesos que nunca pagó por sí misma. Yo pagué en silencio, sin alardes. Y ahora yo era una sombra proyectada demasiado tiempo en su dirección. Una cara que se demoraba demasiado en el pasillo. Un padrastro que merodeaba. Qué curioso. Solía creer que la historia importaba. Me senté en el endeble escritorio del motel, iluminado por una lámpara parpadeante que zumbaba más fuerte que el aire acondicionado. En el bloc de notas que había comprado en el Oxxo de la esquina, escribí los nombres en letras de imprenta limpias. Beto, mi contador. Ex militar, ojos como el acero, memoria como una trampa. Carla, mi abogada. Inteligente, quirúrgica. Una vez me dijo, la emoción arruina la precisión. ¿Quieres ganar? Sé frío. Marcos, mi investigador privado. De voz suave, exauditor de cumplimiento. Le gusta empezar por lo pequeño y cavar en silencio. Debajo en mayúsculas, fase 1. No necesitaba venganza. Aún no. Necesitaba protección. El primer paso era financiero, aislar activos. El segundo paso, reunir registros. Todo. Estados de cuenta, archivos de impuestos, cada recibo de colegiatura, cada correo electrónico que le envié con una factura adjunta. Las huellas digitales de 17 años de contribución. Recordé una Navidad en particular, quizás hace 5 años. No había entrado en la universidad de sus sueños y estaba en picada. Se encerró en su habitación. No hablaba con nadie, excepto conmigo. Me entregó su teléfono una noche y dijo, ¿puedes arreglarlo? Se refería a su ensayo, a toda su solicitud. Lo reescribí desde cero mientras ella dormía para recuperarse de un ataque de pánico. Entró. Nunca me dio las gracias. Esa versión del ensayo todavía está guardada en mi disco duro externo. Metadatos incluidos. Igual que el correo electrónico que me envió hace un mes, preguntando si podía ayudar un poquito con el depósito de su nuevo departamento, cosa que hice. Y al igual que el mensaje de voz sarcástico que una vez le envió a su amiga donde bromeaba, Adrián es básicamente mi cartera con piernas. Ese mensaje de voz lo dejó accidentalmente en una carpeta compartida en la nube, a la que olvidó que yo tenía acceso. La gente cree que el pasado está enterrado, pero no lo está. Está fechado, respaldado, catalogado. La historia no se desvanece, solo espera a que la saquen del cajón. Y eso es lo que estaba haciendo ahora. No reaccionando, no de luto, preparándome. Que piense que ha ganado. Que se rían en el brunch de lo raro que me había vuelto. Que mi esposa le diga a sus hermanas que yo estaba ido. Nada de eso importaba. No estaba de duelo, estaba en movimiento. El wifi del motel era pésimo. No me importó.
Conecté el internet de mi celular, inicié sesión en mi nube y comencé a compilar, cruzar referencias, categorizar. Quería todo en orden cronológico: gastos, regalos, pagos de colegiatura, contratos de arrendamiento, cada centavo, cada sacrificio, cada migaja de pan rastreable. Porque cuando llegara el momento de cortar lazos, no quería un cierre. Quería documentación, no para ganar en un tribunal. No me importaba si esto llegaba a los ojos de un juez. Quería ganar en silencio. El tipo de silencio que no se puede deshacer. El tipo que deja una marca tan limpia que ni siquiera se dan cuenta de que han sido atrapados hasta que ya están sangrando. Eso es lo que escribí al final de la página antes de apagar la lámpara. Esta vez guardo los recibos. Dice que solías estar más presente, dijo la hermana de mi esposa, doblando cuidadosamente su servilleta sobre su regazo, como si la acusación necesitara un envoltorio educado. Está preocupada, todas lo estamos. Era un buen lugar para el brunch, con paredes de cristal limpias y tazones de moda con fruta carísima. Mi silla estaba vacía. Por supuesto que lo estaba. No estaba invitado, pero me enteré de la conversación por la anfitriona más tarde. Me conocía. Su primo hacía nuestro jardín. Me dijo que se quedaron durante horas bebiendo mimosas, despellejándome como si fuera una naranja podrida, que se pasaban en una mesa de mujeres que decidieron sin pruebas que yo estaba cambiando. Dice que ha estado bebiendo más, ofreció mi esposa, dejándolo flotar en el aire el tiempo suficiente para que alguien más estuviera de acuerdo. Ni una pizca de prueba. Ni siquiera tengo alcohol en casa. Nunca lo he tenido. Mi padre era un borracho. Juré que nunca lo sería. Pero la lógica no importa cuando estás pintando a un hombre en la sombra. La hija intervino a continuación. Se pone borde. Me mira cuando paso. Simplemente me mira. No importa que yo instalara la cámara del pasillo por su seguridad después de que perdiera el bolso. No importa que yo fuera quien pagaba la maldita comida que comían mientras me disecaban como si fuera el asesino de un caso sin resolver. Dice que tiene miedo. Y eso es todo lo que se necesita, ¿verdad? Sin moretones, sin amenazas, solo un susurro que te convierte en una responsabilidad. Pero mientras ellas construían su pulcra casita de chismes con ficción y chardonnay, yo estaba sentado en el vestíbulo de una notaría, firmando la renuncia a pedazos de la vida que solíamos compartir. Nada grande todavía, no. Solo las cosas pequeñas y poco atractivas. El vehículo de respaldo transferido a una sociedad anónima. La caja de seguridad conjunta vaciada, reemplazada por una carta de propiedad notariada. La póliza de seguro del anillo de bodas cancelada en silencio, sin notificación enviada. No di portazos, no di discursos. Simplemente dejé de ser predecible. A la mañana siguiente tenía una reunión en el banco. La había programado hacía 3 semanas, antes de la acusación, antes del motel. Solo una revisión financiera de rutina, pensaron. Sonreí. Llevaba un saco gris. Estreché la mano. Señor Fernández, hoy revisaremos la cuenta de ahorros conjunta. Me incliné hacia adelante. En realidad, me gustaría reestructurarla, separarla en un fideicomiso exento conyugal, solo a mi nombre, sin transferencias de entrada o salida, sin mi autorización directa. El banquero hizo una pausa. Eso revocará su acceso. Sí, dije. Ella quería espacio. Se lo estoy dando. Firmé los papeles despacio, con pulcritud. Incluso hice una broma sobre las tasas de interés. El banquero se rió. No tenía ni idea de que estaba presenciando un divorcio silencioso, una firma a la vez. De vuelta en el motel, actualicé mi hoja de cálculo. Cada partida estaba etiquetada. Conjunto, privado, líquido, protegido. Su frase favorita solía ser: «Lo que es mío, es tuyo». Incluso la bordó en un cojín una vez cuando todavía cosía. Ahora yo había reescrito la frase. Lo que era compartido, ahora está dividido. Pensaban que me enfurruñaría, que entraría en crisis.
Eso es lo que hace que los susurros sean tan peligrosos. Son profecías autocumplidas. La gente no comprueba los hechos. Simplemente entrecierran los ojos el tiempo suficiente para convencerse de que el borrón es real. En una cena con su grupo de amigas, mencionó casualmente que yo había dejado de ser afectuoso, que estaba jubilado y amargado, que le preocupaba en qué tipo de hombre se está convirtiendo. Nadie preguntó si ella seguía cobrando el cheque de la pensión que yo me gané. Nadie preguntó por qué no había actualizado su currículum en 12 años, o por qué su hija todavía vivía sin pagar renta en la casa de huéspedes. Pero no me defendí. Dejé que hablaran. Porque mientras ellas construían historias, yo construía salidas. Una tarde me paré en el pasillo de nuestra casa, nuestra antigua casa, mientras el nuevo cerrajero cambiaba todos los cilindros. Me preguntó si quería mantener activo el código de ella. No, dije. Reinícialo todo. Códigos nuevos, tarjetas nuevas, reconocimiento facial desactivado. ¿Entendido? Además, añadí, desactiva los comandos de voz. Conoce mi tono. Me miró confundido. No le di explicaciones. Dejé una nota en el cajón. Una frase. Dijiste que querías espacio. Te di un palacio. Solo que ella no sabía que ya no era suyo. Podía decir por la forma en que dijo «hola», que pensaba que estaba a punto de ganar. No de disculparse, no de explicar. ¿Has tenido tiempo para reflexionar?, preguntó con voz tranquila, tono casual, como si esto fuera solo un pequeño bache en un matrimonio por lo demás funcional. Como si tal vez solo hubiera necesitado un paseo y ahora estuviera listo para volver a casa y actuar agradecido por la huella de bota en mi espalda. Lo he tenido, dije. Bien, respondió ella, alegre. Porque yo también. Y creo que si ambos reconocemos que se cometieron errores... Estoy libre este jueves, la interrumpí. Quedemos a las 10 en el Café Espejo. Hizo una pausa. Solo por un segundo. Imagino que esperaba más resistencia. Quizás una súplica, una disculpa. Definitivamente no puntualidad. Definitivamente no un café. El Café Espejo era terreno neutral. A ella le encantaban sus galletas de lavanda. Siempre decía que le recordaban a la cocina de su abuela. Llegué 10 minutos antes. Ya tenía la mesa. Ya tenía el sobre en mi regazo, cuidadosamente metido bajo la esquina del menú. Ella entró con una chamarra gris claro y esa cara cuidadosamente neutral que las mujeres practican cuando intentan parecer compuestas, pero también moralmente superiores. No estoy enojada, no estoy dolida, solo decepcionada de ti, Adrián. Se deslizó en el reservado. Te ves bien. Gracias, dije. No le devolví el cumplido. Hablamos de trivialidades durante 2 minutos. Me preguntó si seguía alojado en ese motel junto a la carretera. Dijo la palabra motel, como si fuera una enfermedad. Asentí cortésmente. Dijo que su hermana había estado preocupada. No respondí. Luego se inclinó hacia adelante con ambas manos en su carísimo latte. Creo que si estás dispuesto, podríamos hablar de cómo sería seguir adelante, como socios. Deslicé el sobre manila por la mesa. Ella lo miró parpadeando. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio, ya presentados. No tienes que hacer nada más que firmar. Se quedó mirando. ¿Lo terminas así sin más? Asentí. Así sin más. Sin terapia, sin... Adrián, esto fue una conversación. Estábamos arreglando las cosas. No, dije. Tú arreglaste algo. Arreglaste que yo era desechable. Sacudió la cabeza. Nunca dije eso. No tuviste que hacerlo. Simplemente abriste la puerta y te hiciste a un lado mientras otra persona me empujaba fuera de mi propia casa. Miró el sobre como si estuviera haciendo tic-tac. Y para que quede claro, continué, no voy a disputar nada. ¿Quieres los muebles? Bien. ¿Quieres las copas de vino? Tómalas. Esto no es sobre cosas, es sobre matemáticas y límites. Sus labios se apretaron. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que quería conservar ya lo he movido. Todo lo que quería proteger ya está bajo llave.
No tienes que preocuparte por la negociación. No la habrá. No abrió el sobre allí. Solo asintió lentamente tratando de mantener la compostura. Revisaré esto. Pero Adrián, esto se siente frío. Bebí un sorbo de mi café. Bueno, le dijiste a tu hermana que había estado bebiendo. Pensé que mantendría la temperatura constante. No nos abrazamos, no nos despedimos. Salió caminando en una lenta confusión. El sobre apretado en una mano, el late en la otra. Aún no lo sabía. No realmente. Porque el nombre de su hija estaba escrito en la solapa trasera de ese sobre con tinta negra. Lo abrió una hora después, sola, sentada en la mesa del comedor que yo construí. Dentro estaban los papeles del divorcio, firmados, atestiguados, fechados, y un segundo sobre más pequeño, sellado, dirigido a su hija. Nunca la oí gritar, pero imagino que fue lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a los vecinos. El mensaje de voz llegó justo después del mediodía. Estaba sentado fuera de la habitación del motel, bebiendo café de Oxo, viendo a un equipo de construcción al otro lado de la calle cavar una zanja para una banqueta que nadie había pedido. El zumbido de los martillos neumáticos enmascaró el comienzo del mensaje, pero no importaba. Reconocí la voz al instante. «Mamá, contesta. Realmente lo hizo. Realmente lo presentó. Todo lo que dije. Todo está registrado ahora. Me están investigando». Clic. Ni «Hola, Adrián». Ni una disculpa, ni una vacilación. Solo pánico total con el volumen al 11. Ni siquiera escuché el resto. No lo necesitaba. Sabía exactamente qué parte de la trampa acababa de cerrarse. La denuncia no fue teatral, no fue personal. Fue estructurada, cronológica, seca incluso, pero precisa. Prueba A. Un correo electrónico reenviado de ella a un amigo llamándome emocionalmente lo suficientemente tonto como para financiarla para siempre. Prueba B. Una captura de pantalla de un antiguo chat grupal al que olvidó que yo tenía acceso, donde bromeaba. Le tiene demasiado miedo a mamá como para enfrentarse a mí. Podría decir que me miró raro y se iría. Prueba C. El mensaje de voz. El que grabó borracha en una fiesta burlándose de mí. Adrián es como un cachorro triste con una pensión. Juro que podría fingir un ataque de pánico y me entregaría las escrituras de la casa. Todo ello con fecha y hora. Todo ello presentado. No a un juez, sino a audiencias más devastadoras. Primero, el Comité de Ética de la Universidad. Estaba solicitando una beca de doctorado. Su solicitud incluía una declaración jurada de integridad moral. Mentir sobre abuso familiar. Implicar falsamente a un tutor para beneficio personal. Eso es una violación del artículo 12.4 del Código de Ética de la Universidad. No acusé. Simplemente presenté pruebas y dejé que el lenguaje de sus propios estatutos hiciera el trabajo pesado. Segundo, la organización sin fines de lucro. Un pequeño y brillante programa con la misión de empoderar a las mujeres jóvenes para liderar con empatía. Tenía una oferta de trabajo pendiente de ellos. Envié un simple dossier, sin editorializar, solo sus propias palabras, su propia risa burlona, su propia duplicidad en fuente de 12 puntos con respaldo de audio. La junta de contratación no necesitó más que eso. Tercero, el fideicomiso. Cuando tenía 16 años, creé un fideicomiso de planificación futura a su nombre. $25,000. Mi abogada figuraba como contacto secundario. Tenía estipulaciones. Ninguna retirada sin confirmación de su situación académica y laboral. Una red de seguridad, no una alcancía. La semana pasada envié a mi abogada una adenda junto con una carta solicitando una congelación temporal pendiente de una revisión formal de la elegibilidad de carácter, según la cláusula 6C. Esa congelación se hizo efectiva la misma mañana que el mensaje de voz. Intentó iniciar sesión. Acceso denegado. Intentó enviar un correo electrónico al fiduciario. Respuesta automática. Pendiente de investigación. No se puede tomar ninguna medida en este momento.
Intentó llamarme. Vi el teléfono vibrar 2 veces. Lo dejé sonar hasta que se cayó. No estaba enojado, no me regodeaba, pero había una cierta satisfacción, como colocar un hueso de nuevo en su sitio. Esto no era sobre venganza, era sobre llevar un registro. Ella había convertido mi vida en un tribunal sin juicio, repartiendo acusaciones como canapés en una fiesta de autocompasión y esperando que nadie se diera cuenta de que nunca sirvió un plato fuerte. Yo simplemente le di a su audiencia los recibos, y la mejor parte, sin confrontación, sin contraacusaciones. No necesité pararme frente a nadie y suplicar por mi nombre. Simplemente dejé que sus palabras hablaran por sí mismas. Borré el mensaje de voz, no por crueldad, sino porque había cumplido su propósito. El primer grito siempre lo hace. Esperaba encontrar polvo, quizás algunas plantas muertas, quizás una nota pasivo-agresiva mía que pudiera mostrarle a su hermana y de la que pudiera burlarse con una copa de vino. Mira lo que dejó. ¿Puedes creerlo? Esperaba amargura, represalias, el triste apego de un hombre que todavía pensaba que quedaba algo por salvar. Lo que encontró fue ausencia. La puerta se abrió con su llave, pero solo después de un retraso de 2 segundos. El tipo de retraso que te hace darte cuenta de que la cerradura no te reconoció al principio. El tipo de retraso que dice, este lugar ya no te espera. Entró y notó de inmediato el eco. El sofá, desaparecido. No todos los muebles, solo las cosas que me importaban. El sillón de cuero que heredé de mi padre, el escritorio de roble del estudio, la radio vintage que solía arreglar los fines de semana cuando necesitaba un silencio que sonara a algo. Desaparecido. Legalmente mío, movido en silencio. Sin un camión de mudanzas estacionado fuera, sin anuncios. Simplemente desaparecido. Las fotos conjuntas todavía en la pared, pero solo los marcos. Quité las impresiones y dejé el cristal. Un fantasma ineducado. Un recordatorio. En la cocina, las luces del techo parpadearon al encenderse. Vio primero la nota adhesiva, justo en el centro de la puerta del refri. Amarilla, escrita con pulcritud. Mi letra, espacio solicitado, concedido, nada más, sin firma, sin florituras. Solo una respuesta final al primer movimiento que ella hizo. Abrió el refri, vacío. Luego las alacenas, también vacías. Atravesó el comedor. Ni cava ni aparador. Las sillas seguían allí, pero no la mesa. Agarró su teléfono para apagar la cámara de seguridad de la sala. Una rutina que había hecho durante años. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Dispositivo no reconocido. Su Face ID rechazado. Se dirigió a la consola del pasillo. Intentó reiniciar el sistema. Pedía una contraseña de administrador principal. Introdujo la antigua. Denegada. Probó una segunda. Aún denegada. Se quedó en el centro del hogar que construimos y se dio cuenta de que ya no tenía control sobre ni un solo centímetro cuadrado de él. Ni legalmente, ni digitalmente, ni emocionalmente. Llamó a su hermana. Fue directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Esta vez sonó una vez antes de conectar. Creo que he cometido un error, dijo. Silencio al otro lado. Luego una cautelosa. ¿Qué tipo de error? Creo que realmente ha terminado conmigo. Con todo. La hermana preguntó algo que ella no respondió. Algo sobre los papeles, sobre qué había firmado exactamente, sobre por qué Adrián, el hombre del que todas se burlaban por ser demasiado callado, demasiado blando, demasiado cobarde. De repente no contestaba al teléfono. Volvió a la cocina, abrió la despensa. Nada, ni siquiera una lata de frijoles. Solo un único sobre sellado en el estante superior con su nombre escrito en el frente. Dentro, un recibo impreso de una empresa de mudanzas, pagado. Una lista de inventario de cada artículo retirado, cada uno categorizado como propiedad separada según el código estatal, cruzado con un acuerdo de propiedad preexistente que ella firmó hace 8 años sin leerlo, cuando se estaba recuperando de una cirugía de vesícula,
y me entregó un poder notarial con una risa. No vayas a comprar un barco ni nada por el estilo. Nada de barcos, solo libertad. En la esquina trasera de la cochera notó que faltaba algo, algo que ni siquiera sabía que valoraba hasta ese momento. El tablero perforado donde colgaba cada herramienta que poseía. Los ganchos vacíos parecían signos de puntuación. Puntos finales. No comió. Se quedó en esa casa silenciosa y se dio cuenta de que yo no había desaparecido. Me había mudado intencionadamente, legalmente, sin una sola voz levantada, ni un vaso roto. Ella pensaba que yo estaba de mal humor, pero no lo estaba. Estaba cerrando puertas. Eligieron un bufete de abogados neutral en el centro, uno de esos lugares excesivamente estériles, con sillas de cuero, en las que nadie se hunde, y arte abstracto destinado a impresionar a gente que no ha sentido nada real en una década. Ella llegó con una chamarra azul marino, el pelo recogido en un chongo apretado como una soga, flanqueada por su abogado, un hombre de unos 30 y tantos que parecía que todavía practicaba los interrogatorios frente al espejo. Adrián ya estaba sentado, tranquilo, con las manos cruzadas, sin corbata. El único papel delante de él era una única carpeta manila del mismo tamaño y color que la que le había entregado en el café. La simetría deliberada. Las presentaciones fueron breves. El abogado de ella abrió su carpeta de cuero y se aclaró la garganta con la confianza de un hombre que creía que entraba a un trabajo de limpieza, no a una demolición. Señor Franklin, comenzó. Estamos aquí hoy de buena fe para revisar las expectativas de pensión alimenticia, su plan de pensiones y los activos de propiedad conjunta, incluidos los bienes inmuebles y los beneficios de jubilación. Mi clienta está preparada para negociar una distribución justa. La abogada de Adrián, una mujer con lentes de armazón metálico y una expresión que permanentemente oscilaba entre divertida y letal, abrió su carpeta, la deslizó sobre la mesa sin decir una palabra y esperó. El abogado de ella hojeó las primeras páginas, ralentizó el ritmo, volvió atrás, escaneó de nuevo, luego se detuvo, miró a la esposa de Adrián y preguntó: ¿Ya has firmado esto? ¿Qué?, dijo ella entrecerrando los ojos. Él giró la carpeta hacia ella y señaló una línea. Reasignación de propiedad completada. Traspaso de pensión finalizado. Estado protegido. Ella parpadeó, luego levantó la vista. Espera, no, nunca he firmado eso. Adrián se aclaró la garganta suavemente. No era necesario. Silencio. Ella se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir con que no era necesario? Adrián mantuvo la voz uniforme, mesurada. ¿Recuerdas la cirugía de vesícula hace 2 años? Estabas preocupada por estar bajo anestesia un tiempo. Dijiste algo sobre no querer lidiar con el papeleo cuando llegaras a casa, así que me diste un poder notarial temporal. Eso fue hace 2 años, dijo ella con la voz subiendo de tono. Temporal. Adrián asintió. Lo era, excepto que nunca lo revocaste, lo que lo hace todavía activo, duradero por defecto, a menos que se rescinda formalmente, cosa que nunca hiciste. Su abogado abrió la boca, la cerró, revisó sus notas y luego murmuró: técnicamente, tiene razón. ¿Técnicamente?, siseó ella. La abogada de Adrián habló entonces por fin, concisa, precisa. Todas las presentaciones se hicieron de acuerdo con los poderes otorgados. Cada acción fue fechada, certificada y archivada con las revelaciones apropiadas. No se ocultó nada. Simplemente no estabas mirando. Su respiración se aceleró. Moviste la pensión. Está en un traspaso protegido, dijo Adrián. Tu nombre ya no está en ella. Legalmente no lo ha estado en semanas. La casa ya está dividida. Tú te quedas con los cimientos. Yo me quedé con todo lo que había encima. La pensión alimenticia no se aplica. El fideicomiso del que vives sigue activo. Por cortesía mía. Eso es generosidad, no obligación. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo, pero su abogado no se movió.
Solo miraba la carpeta como si fuera un paciente con un electrocardiograma plano. «No puedes hacer esto», espetó ella. «No puedes simplemente reconectar nuestra vida sin...» «Me pediste que me fuera», dijo Adrián todavía sentado. «Dijiste que necesitabas espacio, así que te di más que espacio. Te di distancia. No preguntaste qué venía con ello». Su abogado le tocó suavemente la muñeca tratando de que se sentara de nuevo. Adrián deslizó una última hoja sobre la mesa. «Esto es un formulario de revocación. Si quieres terminar con el poder notarial, adelante, fírmalo. No cambiará nada de lo que ya está archivado, pero te hará sentir mejor». Ella miró el papel con los ojos encendidos, pero no lo firmó. No porque no quisiera, sino porque finalmente entendió. Le había entregado las llaves y él no había cambiado las cerraduras por despecho. Lo había hecho con su firma, su autoridad, su bendición. La habitación se quedó quieta. Adrián se levantó, se abotonó el saco. «Hemos terminado aquí», dijo con la silenciosa finalidad de un hombre que no tenía nada más que negociar. Ella se hundió de nuevo en su silla. No rota, no enojada, solo atónita, porque pensaba que él estaba reaccionando emocionalmente, pero él había estado planeando quirúrgicamente y la incisión ya estaba cerrada. Empezó con el correo electrónico. Lo abrió en medio de un chat grupal. 4 de sus amigas planeando un viaje de fin de semana a San Miguel. El asunto decía: actualización del estado de la oferta. Sonrió al principio pensando que era una confirmación formal. Luego leyó el cuerpo del mensaje. Debido a preocupaciones éticas no resueltas derivadas de la documentación de terceros recientemente presentada, no podemos proceder con su incorporación en este momento. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Parpadeó. Lo leyó de nuevo. El pulso le martilleaba. No había número de teléfono ni explicación, solo un muro de jerga legal y un enlace sin salida. Los llamó. Directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Bloqueada. En una hora, su cuenta de correo electrónico asociada al trabajo en la organización sin fines de lucro fue suspendida. Bloqueada. El portal de la solicitud. Desaparecido. Lo siguiente fueron las prácticas. Una de las que se jactaba sin cesar, una plaza competitiva en un think tank de políticas que repartía puestos como dulces a los enchufados y crucificaba al resto por errores gramaticales. Lo había publicado 5 veces en Instagram. «Mi futuro empieza aquí», agradecida de unirme a un equipo que lucha por lo que es justo. Le enviaron una carta, no un correo electrónico, mecanografiada, sellada a la antigua. Brutal. Sus prácticas en el Instituto de Futuros Éticos han sido revocadas con efecto inmediato, pendiente de una revisión interna de las preocupaciones relacionadas con la integridad presentadas por un tercero verificado. Nos reservamos el derecho de contactarle si se requiere alguna aclaración, pero en este momento su acceso ha sido eliminado de todas las plataformas. No hubo aclaración, solo eliminación. Llamó a su madre. No contestó. Así que hizo algo imprudente e irrumpió en el edificio de oficinas de Adrián. No en la casa, la oficina. La recepcionista intentó sonreír. Intentó ayudar. «Hola, ¿puedo ayudarla?» «¿Dónde está?», preguntó ella temblando. «Adrián Fernández. Necesito hablar con él ahora». «Lo siento. Sé que está aquí. Ustedes piensan que son tan...». La seguridad llegó en segundos. No la tocaron, no gritaron. Simplemente se posicionaron tranquilamente entre ella y los elevadores. «Señorita, tendrá que esperar fuera. Se nos ha pedido que no permitamos interrupciones». Sacó su teléfono, marcó a Adrián. Buzón de voz de nuevo. «¡Buzón de voz!», le gritó a la recepcionista. La llamó inútil. Los llamó cobardes a todos. Luego se dio la vuelta, marchó hacia la salida de cristal y la pateó al salir, el tacón golpeando contra el marco de la puerta. Fuera. Nadie la siguió. Nadie la miró. Se quedó en los escalones, humillada, con el corazón acelerado, sin saber si gritar o llorar.
Y entonces su teléfono vibró. Un mensaje de su exnovio. Una línea. Me dijiste que era un tipo raro. Ahora tu nombre está en un informe de cumplimiento. Se le cayó el teléfono. No por accidente. Simplemente se le deslizó de la mano como si su cuerpo no pudiera decidir a qué aferrarse más. Manejó a casa en silencio. Sin música, solo el zumbido de las llantas y una creciente comprensión. Para cuando llegó a la puerta principal, le temblaban las manos. No saludó a su madre. No preguntó qué había pasado en la oficina del abogado. Pasó directamente a su lado. Entró en su recámara de la infancia y cerró la puerta con llave. Abrió su laptop. Intentó iniciar sesión en el portal de su escuela. Acceso restringido. Abrió sus cuentas de redes sociales. Los mensajes directos ya estaban llegando. ¿Es esto cierto? Eres la chica que mintió sobre su padrastro. Deberías avergonzarte. Por tu culpa no se cree a las víctimas reales. Cerró la laptop, se giró de lado y se acurrucó como una niña, esperando que el mundo desapareciera. Pero no lo hizo. Y por primera vez en su vida, nadie iba a venir a arreglarlo. Ni su madre, ni sus amigos, ni el hombre al que acusó. Especialmente no él. No envió un correo electrónico, no envió un mensaje de texto, no llamó para ver cómo estaba. No hubo un gran final ni una escena de confrontación con lágrimas y arrepentimiento. Solo un silencioso sobre Manila con 2 cartas selladas dentro, una marcada como Karina, la otra mía, y un número de seguimiento. Lo dejó en la oficina de correos con una chamarra y una gorra de béisbol. Asintió cortésmente al empleado y luego salió a una fría mañana de octubre, como si solo estuviera enviando facturas. No esperó a que llegaran las cartas. Fue directamente al apartado postal, el que había abierto durante su segunda semana en el motel, cuando el aire todavía olía a cloro y traición, y giró la llave por última vez. Dentro no había nada. Bien. Dejó la llave en la cerradura y se fue. Nunca miró atrás. Karina encontró su carta 2 días después. Llegó un sábado por la mañana junto con algunos anuncios y un estado de cuenta tardío. La abrió en la mesa de la cocina, todavía en bata, esperando. ¿Qué? Una súplica, una media disculpa con espacio para la negociación, una confesión de que había reaccionado de forma exagerada y que todavía la quería de vuelta. Lo que recibió fue peor porque no era dramático. No estaba enojado. Estaba terminado. Sin ira, sin venganza, solo límites. Me pediste que me fuera, así que lo hice permanentemente. Eso era todo. Sin firma, sin remitente. Solo su letra. Firme, clara, sin emociones. Era el tipo de carta que enmarcas si estás orgulloso y guardas en un cajón si sabes que te mereces cada palabra. La leyó 3 veces, luego la dejó sin tocar su café. La carta de Mía llegó en el mismo sobre, pero no la abrió de inmediato. Se quedó mirando su nombre en el frente durante 20 minutos. Su madre no la presionó, no le preguntó qué decía. Simplemente la deslizó sobre la mesa y salió de la habitación. Finalmente, Mía la abrió con dedos temblorosos. Una sola línea escrita en tinta negra sobre papel blanco liso. Espero que algún día entiendas lo que cuesta la verdad cuando se usa como arma. No había querida mía ni despedida. Solo un veredicto. La dobló lentamente, con cuidado, como si pudiera romperse si se doblaba de forma incorrecta. Arriba se quedó mirando la laptop que no había tocado en 3 días. La bandeja de entrada seguía llena. Algunos de los mensajes eran crueles, otros eran peores. Eran compasivos. Cometiste un error. Crecerás a partir de esto. Todos nos equivocamos. No se equivocaban, pero esa no era la parte que la enfermaba. Era que Adrián no había respondido a nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un grito. No se había defendido públicamente. No había discutido. No había buscado compasión. Simplemente desapareció. Pero no como alguien que huye, sino como alguien que cierra la puerta. Sin ruido, sin desorden. Solo silencio cerrado desde el otro lado. Esa tarde apagó su último teléfono restante,
el que guardaba para emergencias. Llamó a la línea de transferencia de números, hizo que cancelaran la cuenta. No portó nada. Bloqueó todo, cerró sesión en todas las plataformas compartidas, eliminó todos los correos electrónicos de recuperación de contraseñas que podrían haber usado. Incluso cerró la cuenta de respaldo que solo su contador conocía. Luego, a las 6:30 de la tarde, hizo una última cosa. Tomó un bolígrafo, escribió su nombre en la esquina superior de una hoja de papel limpia y trazó una línea horizontal a través de él. Un movimiento suave, un corte perfecto. No significaba nada para nadie más, pero para él era la firma de la libertad. El último sonido que Karina oyó de Adrián fue el del buzón al cerrarse, y no hizo eco. Mia se sentó frente a su laptop durante un minuto entero antes de hacer clic para abrir el correo electrónico. Sus manos flotaban frías de sudor. Esta era su última oportunidad. Una beca de investigación competitiva a través de un think tank desesperado por mostrar su compromiso con las segundas oportunidades. Un contacto discreto había hablado bien de ella. Había reescrito toda su propuesta, pulido cada línea de su biografía, eliminado cualquier cosa remotamente conectada con el escándalo. Se suponía que estaba limpio. El asunto era simplemente notificación de estado, ciclo de becas Q1. Apretó la mandíbula, hizo clic y ahí estaba. Gracias por su solicitud al programa de becas ReFuture. Lamentablemente, no podemos aprobar su candidatura en este momento. Esta decisión se tomó tras una exhaustiva revisión de antecedentes y ética que reveló inconsistencias y preocupaciones relacionadas con presentaciones anteriores. Debido a preocupaciones éticas no resueltas de materiales de solicitud previos, no podemos considerarla para futuros ciclos de becas. Le deseamos todo lo mejor. Ni una llamada, ni una reunión, ni una explicación más allá de esa única línea condenatoria. Preocupaciones éticas no resueltas. 4 palabras que sonaban casi clínicas hasta que te dabas cuenta de que se traducían en permanentemente indigna de confianza. No gritó esta vez, no llamó a nadie. Solo se quedó mirando la pantalla mientras su futuro se secaba como un charco bajo una puerta cerrada. Abajo, su madre estaba sentada en la mesa de la cocina mirando su propio sobre. Había llegado por correo sencillo, sin remitente. Dentro, un documento certificado por el tribunal, sentencia final de divorcio y una única nota adhesiva amarilla, pegada chueca en la última página. Por favor, reenviar al abogado de Adrián. Frunció el ceño confundida y luego comenzó a leer. Los activos se habían dividido. Eso lo sabía. Había firmado el acuerdo después de semanas de lucha legal, esperando que quedara algo una vez que el humo se disipara. Un coche, una parte de los ahorros, tal vez acceso a la cabaña en Valle. En su lugar, leyó una cláusula que no había notado antes, enterrada en medio del expediente titulada Redistribución de activos maritales, reasignación de beneficiarios, y debajo las palabras todos los activos maritales restantes, incluyendo propiedad conjunta no reclamada, ahorros, cuentas de inversión y bienes inmuebles no titulados por separado, serán redirigidos a un fideicomiso irrevocable para el beneficio de la sobrina del señor Franklin, Julia Ruiz. Dicho fideicomiso será gestionado por servicios fiduciarios de terceros sin acceso concedido a la excónyuge o su dependiente. Esta cláusula no es impugnable. Lo leyó una y otra vez. Luego dejó caer las páginas sobre la mesa como si le hubieran quemado los dedos. No era solo por el dinero, era por lo que significaba. Que incluso las partes que no había tocado, las cosas que asumía que aún podrían beneficiarla pasivamente, habían sido selladas, sin lagunas, sin apelaciones. No la había dejado en la indigencia, la había dejado irrelevante. Al otro lado de la habitación, la foto familiar todavía estaba en la estantería. Mia tenía 8 años en esa foto. Adrián tenía una mano en su hombro, sonriendo como si creyera en algo. Ahora, años después, se había ido. No solo ausente, borrado.
un fantasma con estados de cuenta y firmas a prueba de balas. Quiso romperlo todo. La carta, el decreto, la maldita nota adhesiva. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó sentada allí, mirando arriba. La puerta de la recámara de Mía permanecía cerrada, silenciosa, sin tecleo, sin música enojada, sin llamadas telefónicas. Solo el débil resplandor de una pantalla de laptop que ya no contenía un futuro. No hubo despedidas, ni conversaciones finales, ni arcos de redención de última hora. Solo una verdad innegable. El hombre que expulsaron no solo se había marchado, se había llevado el suelo con él. Amén. Adiós.